Un saludo nuevamente para toda la comunidad de Simple Trading. Estamos en una miniserie sobre escenarios de contexto, escenarios que vamos a convertir en escenarios de alta probabilidad y que nos van a servir para hacer nuestras entradas y para mejorar en nuestro trading, para aprender en dónde podemos y cómo podemos hacer esas entradas. En el video de hoy nos enfocaremos en trabajar el escenario de reversa. Estábamos trabajando en el video anterior sobre un escenario que es el escenario de retroceso y decíamos, ojo, porque el retroceso nos lleva a pensar en una continuación de la tendencia. Podemos estar viendo un movimiento contrario a la tendencia y luego un movimiento de continuación, ¿cierto? Y el punto importante de este escenario de retroceso es que no me rompe la estructura y esa es la diferencia clave que vamos a ver con el escenario de reversa, que precisamente tiene ese punto del rompimiento de la estructura. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es identificar zonas del precio, altos o bajos, lo que sería un swing high o un swing low. Si no lo saben, ahí tenemos videos para que lo vean. En el momento en el que el precio rompe ese swing high o swing low, ya podríamos estar pensando en un movimiento contrario a la tendencia y que me está rompiendo estructura. O sea, no solamente es un retroceso, sino que estamos pensando en un inicio de una tendencia nueva, ¿vale? Y normalmente esos inicios de tendencia nueva no son inicios o no son movimientos más bien rápidos, sino que normalmente son movimientos que se desarrollan, regresan, nuevamente se desarrollan, regresan, ¿vale? Entonces, fíjense en la diferencia que tenemos acá, que el precio estaba cayendo, retrocede, no me rompe ningún máximo anterior, vuelve y cae por debajo de los mínimos y otra vez retrocede hasta este punto sin romperme ningún máximo anterior. Hasta acá yo todavía puedo estar pensando en que el precio podría llegar a continuar en una tendencia bajista. Ahora, ¿esto de qué depende? Esto va a depender de cómo está el precio en la temporalidad mayor. Si se fijan, lo que está haciendo es movimientos alcistas, retrocesos, alcistas, retrocesos. Como yo estoy en la temporalidad de H4, no alcanzo a ver esto como un retroceso, sino como una reversa, ¿vale? Porque aquí sí me rompe estructura. Pero si nos fijamos en todo el contexto que hay acá, en una temporalidad mayor, por ejemplo en temporalidad diaria, lo que vamos a ver es que en muchos casos estos retrocesos importantes que se dan en H4 son retrocesos que nos llevan a una continuación en la tendencia de la temporalidad diaria o de la temporalidad semanal o de una temporalidad mayor. Entonces, para entender estos contextos yo siempre tengo que estar moviéndome entre temporalidad mayor, temporalidad menor, para identificar qué es lo que está haciendo el precio. Ahora, entendido esto y sabiendo que yo estoy en un punto, digamos, de retroceso importante que me puede estar llevando a una continuación posterior alcista, yo podría pensar en un movimiento, digamos, mayor a favor de esa tendencia de la temporalidad más alta, de la temporalidad diaria, ¿cierto? Entonces yo puedo aprovechar esos movimientos contra tendencia, sí, siempre y cuando veamos una oportunidad interesante y con mucha cautela de que de pronto, entendiendo pues digamos que de pronto el precio con esa fuerza alcista que lleva no nos vaya a sacar. Entonces en este caso, pues muchas veces lo que vamos a hacer es buscar varias confirmaciones, no entrar en el precio por entrar en cualquier punto preciso, utilizar un apalancamiento mucho menor, utilizar un riesgo o un manejo del riesgo, digamos, que me permita cubrirme muy rápidamente de la exposición que tenga en el mercado, por ejemplo, moviendo rápidamente mi stop loss a break even o a take profit. Listo. Entonces entendemos esto y volvemos nuevamente al escenario de reversa. Vamos a buscar un escenario interesante acá, un escenario en donde yo vea que el precio se está moviendo al lado contrario de la tendencia. Y el punto, digamos, importante, o bueno, vamos a ver más bien cómo sería un escenario de contexto inicialmente. Si yo estoy hablando de un escenario en donde el precio, pues digamos que va a reversar, va a cambiar de tendencia, como decíamos ahorita, pues lo que yo estoy viendo es que el precio va a ir a romper una estructura, ¿vale? Va a ir a romper estructura. Entonces aquí el precio está haciendo un movimiento cada vez más bajo y estamos viendo que está rompiendo mínimos anteriores
con cada impulso bajista que está haciendo, ¿cierto? Este es un escenario en donde yo ya estoy viendo que el precio cambia de tendencia y luego en una temporalidad mayor, pues el precio viene a romperme una estructura, por supuesto, mayor, ¿cierto? Un mínimo en este caso mayor. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es que efectivamente el precio cambió de tendencia. Ese es el punto, digamos, importante y es lo que les he estado tratando de explicar. Ahora, ¿cómo lo convierto en un escenario de alta probabilidad? Vamos a utilizar la toma de liquidez por encima de los máximos o por debajo de los mínimos. Ese va a ser el punto clave y la forma en la que yo voy a buscar mis entradas. Entonces vamos a tener una zona de liquidez. Esta zona de liquidez muchas veces puede estar acá y el precio falla en llegar a esa zona de liquidez para luego hacer una toma de liquidez por encima de máximos y ahí sí moverse al lado contrario, ¿cierto? Y lo que yo estoy buscando es una estructura de cambio aquí pequeñita que me dé la validación, por ejemplo, en una temporalidad menor. Ya nos vamos a bajar aquí a esta zona y ahí yo puedo buscar mis confirmaciones. Lo que estoy buscando entonces es esa confirmación en temporalidad menor y luego el movimiento de retroceso ya sin romperme los máximos, ¿cierto? Voy a estar buscando un movimiento, digamos en términos de estructura, un movimiento que vaya cayendo con una estructura tendencial, ¿vale? Esto es lo que yo estoy buscando. Entonces, esa toma de liquidez muchas veces se da por encima de los máximos anteriores o a veces simplemente ocurre lo contrario. Vamos a decir que el precio llegó en el primer movimiento y lo que estaríamos esperando en el segundo movimiento ya no es que el precio rompa como lo hizo acá, sino que se quede antes de esto y ya empiece a ser una tendencia nueva. Entonces yo siempre estoy buscando un retroceso a una zona que a mí me sirva para vender o para comprar. En este caso, como estoy vendiendo, yo necesito una zona de ventas, una zona alta. Nuevamente estamos pensando que Fibonacci puede ser nuestra herramienta para medir esa zona alta. Aquí si se fijan está por encima del 70.5% y tiene confluencia con un order block que nos funciona nuevamente para ese objetivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si fuera en este caso, también buscaríamos algo como esto, trazaríamos el último impulso y esperaríamos un retroceso a una zona importante, algo como esto, aunque aquí el retroceso fue muy importante, aquí el precio sobrepasó la zona del 88, llegó al gap y tiene confluencia con esta zona, digamos, de vacío. Entonces, digamos, yo puedo, si logro identificar muy bien las zonas de liquidez, yo puedo trabajar ese movimiento preciso. Y no necesariamente me tengo que quedar entre el 60 y el 80%. Puedo esperar que el precio supere un poquito más ese porcentaje. El Fibonacci me sirve de guía para identificar la zona de entrada, el retroceso, después de que el precio ya ha ido a tomar liquidez. Listo. Entonces, el punto más importante nuevamente es la toma de liquidez. Es cuando el precio, vamos a buscar de pronto un mínimo o un máximo importante. Miren, por ejemplo, este mínimo de acá no necesariamente tiene que ser un mínimo cercano, un mínimo intradía o intrasemanal. Puede ser un mínimo como estos y de hecho, entre mayor sea la temporalidad de la zona de liquidez que se está tomando, pues va a ser mucho mejor para mí porque vamos a tener una posibilidad de reacción mucho más fuerte. Entonces aquí estamos viendo una toma de liquidez que no es de un mínimo semanal, es de un mínimo de 2, 4, 6, 8, 10, 11 semanas. O sea, estamos hablando de un mínimo que probablemente recoge 3 meses de liquidez. Y en este caso esa toma de liquidez, si se fijan, es una toma rápida. Fíjense cómo el precio nuevamente regresa. Aquí estamos nuevamente viendo la posibilidad de tomar el Fibonacci para buscar ese retroceso importante. Recuerden que el uso de las mechas depende de que estemos viendo en el escenario. Esta mecha puede ser muy larga, entonces puedo mover un poquito la mecha. Y aquí tengo el 61.8, ¿cierto? De hecho, esta mecha también está larga, podríamos trabajar esta mecha, pero luego cuando el precio rompe, pues digamos que nos da la posibilidad de trabajar con esta. De la misma manera estamos viendo que el precio regresa al 61.8. Entonces tenemos no necesariamente una confluencia, una zona de reacción, porque el Fibonacci nuevamente no es eso para nosotros. El Fibonacci es una herramienta que nos permite identificar zonas interesantes para nosotros entrar al mercado. Entonces, precisamente con esto identificamos una zona interesante y si no, miren cómo el siguiente movimiento, nuevamente esa mecha no me gusta para trabajar,
podemos trabajarlo desde acá hasta acá y miren cómo el siguiente movimiento va a buscar el 79, va a buscar el 75. O sea, yo todo el tiempo puedo estar pensando en que esos retrocesos van a ser una oportunidad interesante siempre que el precio me esté dando una zona, en este caso de compras interesante, una zona discount. Pero entonces miren que el precio partió desde acá. Este es el punto importante. Ahora, les decía que si nos bajamos un poquito de temporalidad, vamos a ver que esa toma de liquidez se desarrolla también en las temporalidades menores. Miren cómo el precio me va haciendo una estructura de cambio, va cayendo poco a poco, me va rompiendo, va retrocediendo para continuar el rompimiento. Y ya en un día de trading específico, por ejemplo, durante la sesión de Nueva York, bueno, aquí digamos que la toma de liquidez se dio justamente en la sesión de Nueva York. Durante ese momento yo puedo buscar una estructura más pequeña incluso en M5 para precisar mi entrada y buscar un movimiento inicialmente que en la sesión se desarrolla muy poco, 25 30 pips, pero que luego posteriormente ya empezamos a ver una tendencia mucho más fuerte. En el australiano dólar los movimientos no son tan importantes en términos de pips, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pero digamos que el desarrollo desde una zona de estas importante pues va a ser también muy bueno. Y luego el movimiento en la parte baja de toma de liquidez, esto que estábamos viendo por acá, también miren cómo el precio empieza a desarrollarme una estructura de cambio que puedo ir a validar y a buscar en temporalidad menor para el desarrollo posterior de la tendencia. Entonces, clave importante acá, toma de liquidez. No me importa dónde llegue. A veces el precio tiene confluencia en tomar esta liquidez en un punto de un rango anterior, pero lo más importante va a ser que el precio reaccione y me dé la estructura de cambio para hacer mi entrada. Bien, espero esto les esté sirviendo bastante. Si ustedes quieren mucha más información como esta, los invito a que ingresen a la biblioteca. En la descripción van a ver los links. También me pueden hacer preguntas directamente en mi Telegram, en mi chat. Y si están interesados en una mentoría y en una información muchísimo más avanzada, los invito también a que en el chat ingresen a Telegram y me pregunten por todo el material avanzado e intensivo que tenemos. Los espero en el próximo video, espero les esté sirviendo bastante. Feliz trading.